movimiento. La aurora boreal es a la vez prodigiosa y bizarra. Narra la leyenda de algunos pueblos árticos que estas luces son las almas de quienes se han desangrado hasta la muerte. Habiéndose elevado a los campos de nieve del firmamento, estos espíritus, en un macabro juego, patean la cabeza de una morsa viva. El animal le ruge a los jugadores, mientras ellos lo patean por todo el campo. Campos magnéticos. Partículas cargadas en campos magnéticos. En este episodio de Un Mundo en Movimiento, examinaremos las partículas cargadas en los campos magnéticos. Derivaremos ecuaciones y usaremos las reglas de las manos para predecir cómo se mueven las partículas cargadas, y aprenderán a determinar la velocidad de las partículas cargadas en un tubo de rayos catódicos. A juzgar por la introducción, supongo que existe alguna relación entre la aurora y la física. Así es, Miranda. Hoy veremos la aurora como un ejemplo de partículas cargadas en un campo magnético. Muy bien. Y empecemos viendo el comportamiento de las partículas cargadas en un campo magnético. ¿Hay relación con los campos magnéticos y alambres conductores de corriente? Quizá, Davis. Ya vimos que la interacción de un campo magnético externo y un campo magnético inducido alrededor de un conductor de corriente hace que la fuerza actúe sobre el conductor. ¿Cómo podemos relacionar esto con el movimiento de las partículas cargadas en un campo magnético? Ya que la corriente de un conductor no es más que un flujo de cargas eléctricas en movimiento, Y la fuerza en un conductor se debe al movimiento de estas partículas cargadas. Las partículas cargadas que se mueven libremente también deberían experimentar una fuerza similar cuando pasan por un campo magnético. Es cierto. Pero tenemos que eliminar el aire para evitar colisiones con las moléculas del aire. Muy bien razonado. En 1621, el científico Pierre Gassendi vio las luces del norte y las nombró en honor de la diosa romana del amanecer, Aurora. La palabra boreal fue añadida en honor del dios romano del viento del norte, Bóreas. Los científicos conocen estas luces como aurora boreal. ¿Cómo calcular la fuerza magnética en una carga magnética móvil en un campo magnético? a la fuerza en un conductor de corriente se le describe con la fórmula Fm igual a ILB perpendicular, así que depende de la corriente. Y una corriente son partículas cargadas en movimiento. Sí, mientras menos tiempo tarden las partículas en pasar a un punto determinado, mayor será la fuerza magnética del alambre. En otras palabras, la fuerza magnética depende de la velocidad de las partículas, o partícula en este caso. Bien. Así que V es una posible variable. La corriente puede incrementarse si se le pasa una carga de mayor magnitud a través de un punto determinado a una menor velocidad. Bueno, la fuerza magnética también podría depender de Q. ¿Y qué hay de la fuerza de los campos magnéticos? Es proporcional a la fuerza magnética de un alambre. B perpendicular es otra posibilidad. Bien, Davis. ¿Algo más? Creo que no. La fuerza magnética en un conductor también se ve afectada por la longitud del alambre en el campo magnético, pero esto podría no aplicarse a una carga sencilla. Bien, reescribamos la ecuación usando V, Q y B perpendicular para cuantificar la fuerza de las partículas cargadas individuales en un campo magnético. El pueblo Yupik de la isla de San Lorenzo del mar de Bering afirma que existió una época en que las auroras no tenían color. A los niños se les decía que no debían salir de noche o las luces podían robárselos. Según la leyenda, a los que no obedecían se los llevaban las auroras. Y los hermosos colores que ahora vemos son los abrigos de los niños que bailan en el firmamento. Veamos si podemos aplicar la ecuación de la fuerza a un alambre conductor de corriente en un campo magnético a cada partícula cargada que conforma la corriente. Si cada partícula se mueve a lo largo de la misma longitud de alambre, longitud es L. La corriente es I, es igual a carga por unidad tiempo en que se mueve a lo largo del alambre. Q es la carga de la partícula y T es el tiempo que tarda en moverse a lo largo de la longitud del alambre. Sustituyamos carga sobre tiempo con corriente, I, en nuestra ecuación principal.
Ahora, si L es igual a la longitud del alambre o distancia recorrida a través del campo magnético por una carga que se mueve con velocidad uniforme v en un tiempo t, entonces L, que es igual a velocidad por tiempo, puede sustituirse en la ecuación principal por L. T se cancela y queda una ecuación que puede usarse para cuantificar la fuerza magnética en partículas individuales cargadas a causa de un campo magnético. Estábamos en lo cierto. Q, V y V perpendicular son las variables. Una vez más, Fm es la fuerza magnética que actúa sobre una partícula medida en newtons. Q es la magnitud de la carga en coulombs. V es la rapidez de la partícula en metros por segundo. Y B es la magnitud del campo magnético medido en teslas. No olviden el signo de la perpendicular, que les recuerda que el campo magnético es perpendicular al movimiento de la partícula. La aurora boreal también es conocida como las luces del norte y los bailarines felices en los países de habla inglesa. Problema ejemplo. En un televisor, los electrones se aceleran del cátodo al ánodo dentro del tubo de la imagen. Pasan a través de un pequeño agujero en el ánodo con una rapidez de 2.0 por 10 a la séptima potencia metros por segundo. Este haz de electrones, que se enfoca en el centro de la pantalla, es arrastrado a través de la pantalla por un campo magnético con 1.0 militeslas de intensidad. La cubierta de fósforo de la pantalla brilla al ser golpeada por los electrones y esto es lo que forma la imagen. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza en cada electrón del campo magnético? Debe ser fácil. Q es la carga en un electrón. 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Sustituimos Q por 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Sustituimos V por 2.0 por 10 a la séptima potencia metros por segundo. Y ponemos 1.0 por 10 a la menos 3 teslas, que equivale a la intensidad de nuestro campo magnético B, y tenemos 3.2 por 10 a la menos 15 newtons. Y esa es más o menos la medida de la fuerza de gravedad de un dedo de hormiga. ¿Las hormigas tienen dedos? Es una fuerza muy pequeña. Analicemos las unidades para ver cómo el newton termina siendo nuestra unidad de fuerza. El coulomb, C, es la unidad SI de carga. Desde luego medimos la rapidez en metros por segundo. Y medimos la intensidad del campo magnético en teslas. Sin embargo, un tesla equivale a un newton sobre ampere por metro. Y un ampere es un coulomb por segundo. Después de cancelar las unidades iguales, nos quedan newtons. Haremos más completa su respuesta incluyendo la dirección. ¿Cómo lo harían? Usaré mi mano izquierda para predecir la dirección de la fuerza de un conductor. También puedes usarla para predecir la dirección de la fuerza de cada electrón que conforma la corriente en el conductor. O cualquier partícula cargada que se mueve libremente. La partícula positiva o negativa influye en la predicción de la dirección. ¿A qué te refieres? Supongamos que un electrón viaja a la derecha, a lo largo de un campo magnético que se dirige hacia arriba. ¿Cuál es la dirección de la fuerza que actúa sobre el electrón? Hacia el pizarrón. Bien. ¿Y si usamos un protón? Ya que el protón tiene una carga opuesta a la del electrón, debe experimentar una fuerza en la dirección contraria. Hacia afuera del pizarrón. Así es, podemos usar la regla de la mano derecha para las partículas de carga positiva. ¿La regla de la mano derecha? Mira, el pulgar derecho indica la dirección del movimiento de la partícula positiva. Los dedos de la mano derecha apuntan en la dirección del campo magnético. Y la palma muestra la dirección de la fuerza hacia afuera del pizarrón. La regla de la mano derecha se usa para medir el flujo de la carga positiva y la izquierda para el flujo de carga negativa. Sí. Ahora veamos cómo resuelven un segundo problema. Necesitan definir la magnitud y la dirección.
Un protón con una rapidez de 1.0 por 10 a la sexta potencia metros por segundo en un campo magnético experimenta una fuerza de 9.0 por 10 a la menos 14 newtons a la izquierda cuando se mueve hacia afuera del pizarrón. Cuando se mueve hacia abajo, su fuerza es cero. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo magnético en esta región? Aislemos lo que ya tenemos. Bien. Rapidez, V, igual a 1.0 por 10 a la sexta potencia metros por segundo. Y la fuerza magnética, F, subíndice M, que actúa sobre el protón es 9.0 por 10 a la menos 14 newtons. La carga del protón es positiva. 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Primero hallemos la magnitud de la intensidad del campo magnético. Si reorganizamos nuestra ecuación básica de B, tenemos que la intensidad del campo magnético B es la fuerza magnética, F subíndice M, entre la carga Q por la rapidez V. Y si sustituimos los valores de las variables en la ecuación, fuerza 9.0 por 10 a la menos 14 newtons sobre carga 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs por rapidez 1.0 por 10 a la sexta potencia metros por segundo. Tenemos 0.56 teslas según el número correcto de dígitos significativos. Los electroimanes intensos pueden inducir campos de 1 o 2 teslas y los imanes superconductores de más de 10 teslas. ¿Qué hay de la dirección? Creo que una gráfica nos ayudaría. El protón se mueve hacia afuera de la pantalla y su fuerza es hacia la derecha. Como se trata de una partícula de carga positiva, usamos la regla de la mano derecha. El pulgar indica la dirección del movimiento y la palma apunta en la dirección de la fuerza. Y los otros dedos apuntan en la dirección del campo magnético hacia arriba. Tiene sentido. Así que el protón no experimenta ninguna fuerza cuando se mueve hacia abajo y las líneas del campo van hacia arriba y hacia abajo. La fuerza de una partícula cargada es cero cuando se mueve paralelamente a las líneas del campo magnético. Como un conductor. Sí. Así que la respuesta completa al problema es... La intensidad del campo magnético es de 0.56 teslas. Y la dirección es hacia arriba. Excelente, Miranda. Esta ecuación puede expresarse en un vector añadiendo el símbolo para la dirección. El signo de la carga determina qué tipo de carga se usó. Siempre usamos la mano derecha para las cargas positivas y la izquierda para las cargas negativas. Les tengo un reto. Ya saben cómo se produce la imagen en una pantalla de televisión. ¿Cómo se relaciona esto con las auroras de la Tierra? No lo sé. Cada aurora consta de 3 cosas: partículas cargadas en movimiento provenientes del espacio, el campo magnético de la Tierra y los gases atmosféricos. Las partículas cargadas en movimiento deben ser como el haz de electrones de un televisor. ¿Y qué hay de los campos magnéticos? Los campos magnéticos arrastran al electrón por la pantalla y hacen que aparezca la imagen en el televisor. Y las partículas cargadas del espacio se dirigen a la Tierra y son guiadas por el campo magnético de la Tierra. ¿Y los gases atmosféricos? Qué difícil pregunta. La atmósfera de nuestro cielo es como un equipo de televisión porque vemos las auroras en el cielo. Ya entiendo. Cuando las partículas cargadas chocan con los gases en la atmósfera, los gases brillan como las sustancias químicas de un televisor. Lo lograron. Nuestro Sol es un gran conjunto de gases ardientes que constan principalmente de partículas cargadas. Estas partículas recorren constantemente el espacio como viento solar. Unas cuantas veces al año, el Sol expele una cantidad especialmente grande de gas o plasma caliente y eléctricamente cargado que llega a la Tierra. Estas enormes llamaradas solares pueden medir 10 veces el tamaño de la Tierra y tener masas de decenas de miles de millones de toneladas. Tienen una rapidez de hasta 992 kilómetros por segundo y transportan suficiente energía para evaporar todo el agua del mar Mediterráneo. ¿Las auroras producen algún efecto aquí en la Tierra?
De hecho, hay un efecto fascinante, no de las auroras mismas, pero donde vemos las auroras hay corrientes eléctricas gigantescas que fluyen en el espacio. Cuando hay grandes tormentas aurorales, estas corrientes pueden fluctuar violentamente. Y según nos dice la ley de Faraday, cualquier campo magnético fluctuante creará un campo electrónico en cualquier conductor cercano. Y las líneas de energía eléctrica son excelentes conductores. Así que donde hay grandes redes de energía eléctrica, como la red de energía eléctrica de James Bay en Quebec, cuando hay una gran tormenta auroral, a veces hay corrientes inducidas en las líneas, y a veces estas corrientes pueden dejar la red de energía fuera de funcionamiento. Muchos recordamos el 13 de marzo de 1989, cuando Quebec quedó a oscuras casi toda la noche a causa de los procesos de la aurora boreal. ¿Es posible predecir estas grandes tormentas geomagnéticas? La verdadera clave es el campo magnético del Sol, al que de hecho llamamos el campo magnético interplanetario. Hay que conocer su dirección porque cuando viene hacia la Tierra, si apunta en la misma dirección que el campo magnético de la Tierra, el viento puede soplar tan fuerte como quiera y no pasa nada. Pero si el campo magnético del Sol no viene paralelo al campo magnético de la Tierra, puede haber tormentas impresionantes. Por eso hay que conocer la dirección del campo magnético del Sol. La única manera de conocerla es mediante una sonda interplanetaria. De hecho, en este momento hay aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra entre la Tierra y el Sol y monitorea el campo que viene en camino. Podemos pronosticar de 45 minutos a 1 hora antes, si va a suceder algo o no. Así que en cierto modo, sí se puede predecir. Espectrómetro de masa. En cada uno de estos aparatos se mueven partículas cargadas de un plano perpendicular hacia un campo magnético uniforme. Aparato de Helmholtz. Siguen un trayecto circular o en forma de arco. ¿Cómo pueden moverse las partículas en un trayecto circular? Necesitaremos una gráfica para explicarlo. Supongamos que un electrón se mueve en el punto P en un campo magnético uniforme orientado hacia la pantalla. Las X representan la orientación de este campo hacia la pantalla. El electrón se mueve a la derecha. Miranda, ¿cuál mano usamos para encontrar la fuerza del electrón? El electrón... Se trata de una carga negativa, así que usamos la izquierda. El electrón es desviado verticalmente hacia abajo. Un momento después, cuando el electrón llega al punto Q, la fuerza sigue siendo perpendicular a la velocidad. Usamos la regla de la mano izquierda para descubrir la dirección de la fuerza que actúa sobre el electrón. Podríamos hacer esto en un número infinito de puntos. Esta fuerza siempre es perpendicular a V, así que su magnitud no cambia, y el electrón se mueve en la dirección de las manecillas del reloj en un trayecto circular. Repitamos el proceso con una partícula positiva, el protón. ¿De acuerdo? Esta vez usaremos la regla de la mano derecha. El protón experimenta una fuerza en la dirección opuesta, y por eso sigue una trayectoria circular, pero esta vez en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Muy bien, Davis. ¿Es una fuerza centrípeta? Sí, la fuerza de la partícula siempre va hacia el centro del círculo y es perpendicular a su velocidad. Sí, a menudo es útil para igualar las dos fuerzas y saber más de la partícula y su trayectoria. ¿Cómo? Usarán esta igualdad en la universidad para encontrar la rapidez de las partículas en un tubo de rayos catódicos. ¿Cómo quedará la ecuación de V? Primero, podemos escribir Fm, fuerza magnética, igual a Fc, fuerza centrípeta. Entonces, Fm, la fuerza de una sola partícula en movimiento, es el producto de su fuerza y rapidez y de la intensidad del campo magnético. Lo que es igual a la fuerza centrípeta, que es el producto de la masa de las cargas y de la velocidad de estas al cuadrado. Todo esto entre el radio de su trayectoria circular. Al cancelar una V de cada lado de la ecuación, nos queda Q por V perpendicular es igual a masa por rapidez, todo esto entre el radio. Bien, Miranda. Ahora resuelvan la ecuación de rapidez. A ver, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por el radio y lo dividimos entre la masa, tenemos que la rapidez es igual a la carga por la intensidad del campo magnético por el radio. Todo esto entre la masa de la partícula. Bien, Davis. Los sensores de las computadoras capturan el movimiento de partículas cargadas después de que chocan en un campo magnético uniforme. Aquí vemos que la trayectoria de las partículas cargadas en un campo magnético uniforme es un círculo. ¿Qué es esto?
Es básicamente un tubo de rayos catódicos dentro de una bobina de Helmholtz. ¿Como los de los televisores? Hay algunas similitudes. En ambos hay un haz de electrones arqueado por un campo magnético. ¿Por qué está inclinado en este ángulo? Porque no solo producimos un campo magnético, la Tierra también tiene un campo magnético. Para que apunten en direcciones opuestas, el campo magnético de la Tierra apunta hacia el norte y hacia el suelo. Así que hacemos que los campos magnéticos que producimos apunten en la dirección contraria, al suelo y hacia el sur. ¿Para qué se usa? Se usa para medir el radio de la carga y la masa de los electrones. Pero también puede usarse para medir la velocidad del electrón, porque sabrán la intensidad del campo magnético y la extensión del trayecto que siguen. ¿Y cómo funciona? Se producen electrones al calentar ese filamento del centro y luego se aceleran a través de esto. Y eso hace que se muevan. Cuando entran en esa burbuja de cristal, creamos una corriente a través de estas bobinas y esta corriente crea un campo magnético. Esto arquea el haz de electrones y va más allá de las clavijas y es así como medimos la extensión. Bueno, comencemos el experimento. ¿Qué hacemos primero? Primero tienen que producir los electrones calentando el filamento. Luego crean una tensión constante y empiezan a ajustar la corriente en las bobinas, porque el campo magnético es directamente proporcional a la corriente. Conforme aumenta la corriente, también se incrementa el campo magnético, así que al ajustar la corriente harán que se mueva el haz. El haz, al moverse, tocará el borde exterior de la clavija. Como ya conocen la corriente, pueden definir el campo magnético. Con el radio y el campo magnético pueden hallar la rapidez de los electrones. ¿Ya tienen toda la información que necesitan? Sí, toda. A veces es difícil ver exactamente dónde estaban los electrones y solo estaban rozando la orilla de la clavija. Sí, no estaban viendo los electrones. La burbuja está llena de un vapor de mercurio y cuando los electrones golpean el vapor de mercurio, los átomos se excitan y emiten una especie de luz azulada. Podemos ver que al disminuir la corriente el radio aumentó. Sí, también sucede eso. Eso se debe a que al disminuir la corriente disminuye el campo magnético y por consecuencia la fuerza magnética. Y los átomos ya no están forzados a estar tan juntos en un círculo. Encontramos el valor de la rapidez de los electrones en el tubo de rayos catódicos. Muy bien, Miranda. Muéstrenme. Sustituimos en nuestra ecuación la carga de un electrón. 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la intensidad del campo magnético, que a partir de los valores de la corriente de la bobina calculamos como 5.35 por 10 a la menos 4 teslas. Luego lo multiplicamos por el radio del círculo seguido por los electrones, 3.90 centímetros o 3.90 por 10 a la menos 2 metros. Dividimos todo esto entre la masa de un electrón. El cual investigamos y es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y tenemos 3.67 por 10 a la sexta potencia metros por segundo. Lo que nos pareció razonable, porque antes descubrimos que la rapidez de los electrones en un cinescopio de televisión es de 2.0 por 10 a la séptima potencia metros por segundo. Siempre es bueno revisar si la última respuesta es razonable. La Tierra es coronada por la aurora boreal y la aurora austral. Esta imagen fue captada por cámaras a bordo del satélite Dynamics Explorer de una altura aproximada de 20.000 kilómetros. ¿Por qué nunca oímos hablar de la aurora austral? La aurora boreal tiene mucho más publicidad porque la gente ve las auroras en el hemisferio norte. Y quienes disfrutan la aurora austral son los pingüinos. Supongo que sí, Davis. ¿Por qué las auroras se encuentran principalmente alrededor de los polos terrestres? Porque el campo magnético de la Tierra es igual al que rodea a un imán de barra. Así es más fuerte en los polos y lo mismo ocurre con la Tierra. Sí, Miranda. ¿Qué causa el movimiento de las auroras? Ah, las ondas. Las maravillosas ondas. Mucha gente está familiarizada con las olas del mar y podemos ver olas pequeñas que fluyen en la superficie de los lagos. En el espacio hay ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, por supuesto, tienen campos electrónicos que se elevan y que caen. Cuando se elevan, envían los electrones a la atmósfera superior y la hacen brillar. Cuando caen, se vuelven a oscurecer. Imagínate las ondas pequeñas que viajan por el cielo. El campo eléctrico se agranda, se encoge, se agranda, se encoge. Y lo único que hacen las ondas es flotar en el cielo. Básicamente esa es la dinámica. El Sol también tiene un poderoso campo magnético.
Así que las partículas del viento solar que corren por el espacio son como imanes en miniatura que llevan con ellos parte del campo magnético del Sol. Cuando las partículas alcanzan la magnetosfera de la Tierra, los campos se empujan entre ellos, así como dos imanes con polos iguales se rechazan. Por esto, el lado donde hay luz del campo magnético de la Tierra siempre es comprimido por el viento solar. Y el lado oscuro siempre es estirado en una larga cola porque las partículas arrastran el campo magnético de la Tierra como el agua que fluye alrededor de una roca en un arroyo. Sin embargo, conforme el viento solar pasa alrededor de la Tierra, muchas partículas quedan atrapadas en las líneas y bajan en espiral, siguiendo las líneas del campo magnético de la Tierra hacia los polos magnéticos de los planetas. Después, las partículas interactúan con los gases de la atmósfera de la Tierra para producir las auroras. Hay algo que no entiendo. Si el viento solar es constante, ¿hay auroras tanto de día como de noche? Claro, pero la luz del sol hace que se pierda su brillo durante el día. Como ocurre con la luz de las estrellas. Sí. Esencialmente, la energía de las auroras viene del Sol. Cuando el viento solar golpea el campo magnético de la Tierra, hay partículas energéticas que se cuelan en el campo magnético, siguen las líneas del campo magnético y luego hay átomos de oxígeno y nitrógeno alborotados en la atmósfera. Estos componentes atmosféricos, al relajarse, desprenden fotones y son estos fotones lo que vemos como los colores verde y rojo de la aurora. ¿Las auroras suenan? Esa es una pregunta interesante, porque no sé de ninguna base científica que diga que suenan. Pero mucha gente dice que sí, que ha escuchado una especie de crujido. Tal vez la explicación de eso sea una sobrecarga sensorial. Al ver una explosión de luz auroral, podrías pensar que escuchaste algo. Quizá esa sea la explicación. Lo triste es que los viejos detectores del audio no detectan nada. Es sorprendente que cientos y cientos de personas digan que han oído las auroras y aún así los detectores no captan nada. ¿Qué aprendieron de las partículas cargadas en campos magnéticos, Davis? Que cada carga en movimiento tiene su propio campo magnético. Miranda. Y al poner esta carga en un campo magnético externo, experimenta una fuerza a causa de la interacción de los campos. Aprendimos a usar ecuaciones para calcular la magnitud de la fuerza. Y las reglas de las manos para saber la dirección. Muy bien, ¿algo más? Sí, aprendí que no debo salir de noche para que las auroras no me lleven. Los Inuit dicen que nunca hay que silbarle a una aurora, ni cantarle, ni burlarnos de ella, pues las luces tienen vida, y si las ofendemos bajarán a lastimarnos. Y aunque quizá esto no ocurra en nuestro mundo en movimiento, si no respetamos a la naturaleza, a la larga, provocaremos un desastre.